Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Y miren qué magia tan bella vamos a hacer en esta ocasión al simpaticísimo Yoshi de Mario Bros, del videojuego Mario Bros. Ya viene la película, así es que se va a poner de súper moda. Está bien bonito. Les cuento, es uno de los patrones que más trabajo me ha costado realizar. Miren su boquita, me tardé mucho tiempo, pero al fin lo logramos. Mire qué bonito quedó, amigas, cómo se ve de perfil, cómo se ve todo, esos picos que tiene en la cabeza, el caparazón se ve genial, amigas. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí me encantó el resultado. Y se para solito, vean, ahí está. Parado, solito, bien sencilla la forma en que vamos a hacer que Yoshi se pare solito. Yoshi. Pero antes quiero comentarles, a mí nunca me ha gustado en mis videos decir que es para avanzado, para principiantes, etcétera. Yo creo que mientras ustedes sepan hacer puntos bajos, medios, puntos altos, o sea, lo básico, pues yo creo que somos capaces de hacer, si nos lo proponemos, lo que sea. En mi opinión no es difícil realizarlo, lo que sí es que son muchas piezas y hay que coser muchas piezas. No hay de otra, tenemos que coser, así es que pues yo creo que cualquiera lo puede realizar, pero sí les advierto, son muchas piezas y hay que coser mucho. Aquí está Mario Bros, ya lo realizamos hace poco. Vayan ustedes, si así lo desean, a la lista de reproducción. Allí pueden ustedes ver la realización de Mario Bros. Así es que ustedes me avisan si quieren más tutoriales de este hermoso videojuego. Mario Bros no se para, pero miren qué tal se monta detrás de Yoshi. Muy bien, amigas, pues como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, que den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Por favor, todo eso es muy importante para que apoyen mi canal y para que crezca lo más rápido que sea posible con su ayuda. También les pido que vayan a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram cometa-shop-mx y TikTok Cometa Crochet. Otra forma de apoyar el canal es acá abajo van a ver ustedes varias pestañas. Una de ellas es un corazón. Solo tienen que tocar el corazón y pueden apoyar al canal desde 20 pesitos, amigas. Así es que pues el canal es gratuito, no tienen que pagar nada, pero si ustedes quieren apoyar con alguna aportación pueden hacerlo de esa manera. Muy bien, pues sin más por el momento vamos a ver la lista de materiales. Lo primero que quiero decirles es que Yoshi mide 20 centímetros con los materiales que aquí yo les estoy recomendando. Aquí Yoshi nos va a ver mientras vemos esos materiales. Miren, vamos a comenzar con este tono es amarillo vivo y es de la marca Sinfonía. Muy bien, con este tono, amigas, lo que hicimos fueron las suelas de los zapatitos de Yoshi. Es muy poquito lo que van a ocupar porque es únicamente para las suelas de los zapatitos de Yoshi. Vamos a requerir también este material igualmente de la marca Sinfonía. Este es color canela. Este también es muy poquito lo que se va a requerir, es para los zapatitos. ¿Ven? Es muy poquito también. Vamos a requerir también este color. En esta ocasión estoy utilizando el de la marca La Abuelita. En Sinfonía, que es el material con el que suelo trabajar generalmente, no había este tono. Y es por eso que decidí hacerlo en esta ocasión el cuerpo con la marca La Abuelita, porque se acerca mucho al tono que es el cuerpo, según mi opinión, de Yoshi. Este es color verde pradera y con este color hicimos todo el cuerpo, vean. Aquí tengo un alfiler, el cuerpo, los brazos, la cabecita, todo, el morro, el morro es esto, vean, como trompita esto. Con todo eso hicimos, más bien todo eso lo hicimos con este material de la marca La Abuelita, verde pradera.
Vamos a necesitar el color blanco, este es de la marca Sinfonía, para todos los detalles que lleva en blanco. Miren la boquita, esa parte de allá abajo, los cachetitos, los ojitos y el detalle de el caparazón. Muy bien, seguimos ahora con este color rojo, es color granate, también de la marca Sinfonía, granate. Con este vamos a hacer el caparazón de Yoshi. Aquí está. Y los picos que lleva detrás de su cabecita. Muy bien. Tampoco es mucho material que se va a llevar para estos detalles en color rojo. Aquí en la boquita, vean. Aquí en la boquita le puse yo un detalle en rojo, pero este es fieltro. Si tienen a la mano fieltro, es un pedazo muy, muy pequeño. Y si no, pues ustedes lo adaptan y tejen esa parte de la boquita. Pero yo creo que con fieltro queda mejor para que no quede muy grueso. Es un trozo muy pequeño. El fieltro es muy barato y muchas de nosotras que nos dedicamos a esto tenemos en casa. Pero es muy, muy barato. Si lo quieren comprar, pues les va a costar muy, muy barato. Compren lo menos que les vendan. Vamos a necesitar un poquito de negro para este detalle de la nariz y para los ojitos. Muy bien, pues en cuanto hilazas eso es todo. Vamos a ver otros materiales como la herramienta, digamos, que vamos a necesitar. Vamos a necesitar en esta ocasión crochet de 2.5 y crochet de 2 milímetros. Decidí hacer toda la parte de la marca La Abuelita, que es lo verde, todo lo verde es de la marca La Abuelita con 2 milímetros. Yo siento que La Abuelita es un poquito más grueso y pues para que quede parejito el tejido decidí hacerlo así. Vamos a requerir también tijeras. Marcador de puntos, permítanme, aquí está. Vamos a necesitar una agujita lanera. Casi todos estos materiales los tenemos a la mano. Vamos a requerir algunos alfileres, sobre todo al momento de coser las piezas y no se nos muevan. Vamos a requerir, si ustedes deciden poner el fieltro, un poquitito de silicón, ya sea frío o caliente. Muy bien, ese lo van a pegar aquí. Muy bien, repito, frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Vamos a necesitar también, amigas, un poquito de relleno. Nuestro Yoshi no lleva ningún tipo de soporte. Solo con el relleno es suficiente, no lleva ningún soporte. Pero sí es muy importante que lo rellenen muy, muy bien, amigas, ¿eh? Vamos a necesitar también 2 limpiapipas. Tal vez con uno les alcance, pero bueno, vamos a comprar los 2 para que no haga falta. Con estos vamos a articular los bracitos, le vamos a dar movimiento a los brazos y vamos a colocar un poco de limpiapipas en la colita para darle esta forma que tiene, como que una inclinación hacia arriba, ¿ven? El limpiapipas nos va a ayudar a esto, así es que prepárense también con sus limpiapipas. Vamos a requerir también, amigas, este es un plástico, aquí está doble el plástico, por eso lo ven extraño. Aquí adentro le puse silicón para que el plástico ya doble pegue muy bien. Es un plástico de una botella de agua y una vez que lo hayan cortado a las medidas que les voy a decir a continuación, lo pegan para que quede perfectamente doble. Miren, de ancho mide 2.5 centímetros y de largo, vamos a medirlo, de largo, miren, un poquitito, menos de 4 centímetros, como 3.7 milímetros. Pero miren, no lo corten, espérense a que, mire, debe de quedar un poquitito más pequeño de todos los costados, un poquitito más pequeño que el pie. Y lo vamos a colocar de esta manera una vez llegado el momento. Yo sugiero que vayan preparándose con su plástico, guarden por ahí una botellita para que la ocupen cuando llegue el momento.
¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes tejen más flojo, más apretado, a lo mejor van a requerir este pequeño plástico de una medida diferente a la mía. Yo les estoy dando la medida con la que a mí me quedó. No debe de quedar muy grande porque si no les va a deformar el piecito. Debe de quedar ligeramente más pequeño que esta superficie. Muy bien, pues me parece que esos son todos los materiales que vamos a requerir. Si algo se me olvidó en el transcurso de los tutoriales, yo les voy a decir. Pero vayan preparándose, por favor, que vamos a comenzar muy pronto con la realización del simpático Yoshi. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.